Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a trabajar con datasets tipados, bien, que básicamente va a ser similar a los datasets no tipados, nos van a permitir acceder fácilmente a una base de datos para hacer altas modificaciones, listados, eliminaciones, conectar a controles conectables a datos y como segundo tema vamos a tocar hoy los servicios web XML. Bien, así que va a ser una clase que vamos a poner el foco en esos dos temas. Bien. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. No olviden silenciar sus micrófonos. Tipo de proyecto. Aplicación web ASP.NET Framework. Bien. Ya habíamos utilizado esta plantilla anteriormente. Esa va a ser la ubicación, la versión del framework que vamos a utilizar. Vamos a dejar todo por defecto. Si quieren cambiar el nombre pueden hacerlo. Bien. Vamos a elegir la plantilla vacía para que no tenga ningún elemento agregado que no hayamos puesto nosotros. Con soporte para formularios de webform. Sin soporte para HTTPS. Esta opción no la van a tener con un Visual Studio un poco más viejo. Bueno, básicamente este va a ser el tipo de proyecto que vamos a crear. Bien. Sería interesante que después lo prueben publicar en la nube de Microsoft y accederlo desde otra máquina para ir practicando también con esta posibilidad que nos da Microsoft de hostear nuestros servicios o bases de datos en las nubes. Bien. Repasando un poco lo que vimos en la clase anterior, tenemos un proyecto Web Application 27 que es de tipo web, o sea que aquí adentro lo que nosotros vamos a tener van a ser páginas web, formularios web. Puntualmente ahora lo que vamos a agregar es un servicio web XML. Bien, lo vamos a agregar y después vamos a explicar qué es lo que es y para qué sirve. Botón derecho sobre el proyecto, agregar, nuevo elemento, y vamos a buscar servicio web ASMX. Bien. La extensión del archivo va a ser .smx y este va a ser el nombre de nuestro servicio. Yo lo voy a dejar en Web Service 1 para que salga todo lo más por default posible. Bien. ¿Qué es un servicio web? Podemos ver que un servicio web es básicamente una clase y tiene métodos u operaciones. Bien. Vamos a probar a ejecutar este servicio web para ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver que se levanta el servidor web que viene con Visual Studio. Mientras se carga, les comento que también estaría bueno que instalen en sus Windows el programa que viene con el CD de Windows que se llama Internet Information Server. Solamente tienen que habilitarlo. Que va a ser las veces de servidor web. Bien.
de tal forma de que para probar la aplicación no necesitaríamos el Visual Studio, podríamos correrla sin el Visual Studio, teniendo el Internet Information Server. ¿Bien? Al ejecutar el web service, ¿qué es lo que se nos presenta frente a nosotros? Se nos presenta una página web con un listado de las funciones que tiene el servicio web XML que nosotros podemos invocar y ver este resultado. ¿Bien? Acabamos de crear y utilizar un servicio web XML y el resultado es este texto que vemos acá que dice hola a todos. ¿Bien? Así que bueno, vamos a analizar qué es lo que tenemos enfrente nuestro. Un servicio web XML básicamente es un recurso que va a estar disponible vía web. Por ejemplo, esta clase Web Application 27 para ser consumida, invocada o utilizada desde un programa. ¿Bien? Entonces, este vendría a ser como un servicio o un servidor, y el cliente de este servicio es a su vez otro programa que necesita consumir lo que nosotros le brindamos. ¿Bien? Entonces, el que va a llamar a este método Hola Mundo, si bien ahora lo acabamos de llamar a modo de prueba desde un navegador, quien lo va a llamar realmente es un programa hecho por nosotros o por un tercero. Y la información que nosotros le vamos a brindar podría ser la palabra Hola Mundo o un dato que a él le sirva. Ejemplo simple. Podríamos tener un web service que nos devuelva una fecha y una hora. ¿Bien? Y lo subimos a internet. Ese método que devuelve la fecha y la hora lo podríamos consumir desde todas las aplicaciones que nosotros queramos. ¿Y qué es lo que ganaríamos con eso? Que todas las aplicaciones se podrían sincronizar o ponerse de acuerdo con esa fecha y hora que devuelve ese servicio. O sea que el servicio sería como el 113 de Telecom, que da la hora, un web service que dé la hora para que todas las aplicaciones le puedan pedir la hora a ese web service y utilizarla, por ejemplo, para grabar un dato y nosotros sepamos que esa hora está sincronizada con ese servicio. ¿Bien? ¿Qué otro ejemplo tenemos de web service? Podríamos tener un web service que encapsule la cotización del dólar ámbito financiero, el dólar blue. ¿Bien? Entonces, nuestro web service podría entregarnos al momento de invocarlo la cotización, transformación peso-dólares o dólares a peso del dólar blue. Entonces, cualquier aplicación que nosotros tengamos que necesite conocer el dólar blue para operar, podría consumir este servicio web XML. En otras palabras, lo que permite el servicio es poner una funcionalidad, devolver la hora, devolver el valor del dólar, etcétera, poner una funcionalidad disponible en la intranet de la empresa o en internet para que todas las otras aplicaciones lo consuman. ¿Bien? Vamos a un ejemplo más actual. La AFIP, para vender dólares, les pide a los bancos, ¿qué cosa? Que consulten en AFIP si una persona tiene el plan social IFE antes de venderles dólares. ¿Bien? Y la ANSES, que brinda esa información, le ofrece a los bancos una página web de consulta. ¿Cuál es el problema de que la ANSES le ofrezca a los bancos una página web de consulta? El problema es que una página web, para consultarla necesitamos una persona que entre a la página, cargue los datos y vea el resultado. ¿Bien? No se lo puede automatizar de ninguna manera. Está preparado para no ser automatizable, le ponen el famoso CAPTCHA. Bien, ¿y eso qué hace con los bancos? Los bloquea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos dólares desde el portal del banco, desde el home banking, no hay un ser humano que intervenga en esa compra de dólares. Entonces,
el banco virtualmente no puede vender dólares porque no puede automatizar la consulta de la base de ANSES para saber si esa persona tiene un plan social o no. ¿Bien? ¿Cuál sería la solución? Que el ANSES entregue una base de datos a los bancos para que los bancos consulten, los sistemas del banco consulten en esa base si se le puede o no vender dólares a esa persona. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esa solución? Que esa base de datos con el tiempo se va desactualizando y que capaz que el ANSES no quiera brindar la información completa, sino solo cuando el banco la necesite. ¿Bien? Acá es donde entra el Web Service XML como la mejor alternativa para que dos sistemas dialoguen entre sí sin que participen seres humanos o usuarios en el medio. ¿Bien? La ANSES podría tener un Web Service como este, que tenga una operación llamada public string cobra IFE y recibe un quit. Y esta operación, obviamente, consultaría una base de datos y devolvería el resultado. ¿Bien? Yo acá voy a hardcodear que el resultado es no cobra IFE. Hardcodeado. Después vamos a hacer una funcionalidad completa. Bien. Probemos esto con la página web de prueba. Entonces ahora nos estamos situando en el rol de ANSES, que es el que tiene la base. Y la va a ser disponible a los bancos a través de este servicio llamado Cobra IFE. ¿Bien? Entonces, automáticamente el sistema del banco podrá consultar este método llamado Cobra IFE y pasarle como parámetro un quit. Y el resultado va a ser este texto. Si el quit cobra IFE, va a decir sí cobra IFE. Si el quit no cobra IFE, va a decir no cobra IFE. ¿Bien? Entonces este es el rol de ANSES. Publicaría un web service. Detrás de ese web service está la base de datos completa del ANSES. Al frente del web service están los sistemas de los distintos bancos. Y cualquier sistema de cualquiera de los bancos podría consultar este método pasándole un quit y obtener como respuesta si cobra o no IFE. Con lo cual el banco va a poder integrar con su sistema de home banking en el momento que el usuario compre dólares en el home banking del banco, en alguna parte del proceso, el sistema del banco va a poder consultar al sistema de ANSES y saber si se le puede vender dólares o no. Bien, implementar este control. Entonces, los web services son la manera preferida de que dos sistemas interactúen entre sí o dialoguen entre sí a través de Internet. ¿Bien? Existe una forma similar al web service que vamos a ver más adelante que se llama web API. Ya vamos a ver la similitud y la diferencia. La idea es muy similar, que dos sistemas puedan intercambiar información entre sí. ¿Bien? ¿Cómo funciona el cliente del web service? El cliente del web service va a llamar a esta suerte de dirección web como si fuera una llamada a una página web. Le va a pasar como parámetro el quit y va a obtener como respuesta este texto que va a decodificar y va a utilizar esa información en el sistema del banco. Bien. Entonces, todo el soporte de los servicios web XML está absoluta y completamente basado en el funcionamiento de una página web. ¿Bien? En cómo el navegador pide una página web, cómo el servidor web
ejecuta esa página web y le entrega un resultado al usuario. ¿Bien? Ese modelo es el utilizado por los servicios web XML. Con la diferencia que en vez de que sea el navegador el que pide la página web, quien pide la página web va a ser un sistema hecho por un programador. Primera diferencia. El cliente no es el Explorer, es nuestro sistema .NET o nuestro sistema Java que consulta a esa URL. Segunda diferencia. Se utiliza HTTP como transporte, pero en vez de entregarle HTML al usuario, se le entrega XML. ¿Bien? ¿Por qué XML en lugar de HTML? Porque el XML va a ser más fácil de decodificar, de sacar la información que nos interesa de toda la respuesta. ¿Bien? Entonces lo que hace XML es darle estructura a la respuesta del web service hacia el cliente. ¿Bien? Entonces el modelo es invocar o llamar una página web y obtener, en vez de HTML, obtener XML. Lo cual implica que nuestro cliente del web service podría estar dentro de una empresa sin tener una IP pública. El único requisito es que la máquina que va a consumir el dato pueda acceder a Internet. ¿Bien? O sea, el protocolo HTTP va a poder pasar por firewall, va a poder pasar por proxy, por todas las medidas de seguridad que protegen a una empresa. Porque si en la empresa se puede acceder a una página, de la empresa se va a poder consumir un web service, porque en esencia es lo mismo, es la misma tecnología. ¿Bien? Por eso es que cobra tanta fuerza el manejo este de XML. Y la otra gran ventaja es que como se utilizan protocolos estándares para establecer la comunicación cliente-servidor, el cliente y el servidor podrían estar programados en distintas tecnologías. Por darles un ejemplo, este web service está corriendo código C#, pero el cliente podría ser un cliente en PHP, o en Python, o en Java, o en lo que sea. ¿Bien? Porque donde se ponen de acuerdo es que los dos transportan la información por HTTP y el dato va codificado en XML. Por lo tanto, tanto el cliente como el servidor van a poder siempre interactuar y pasarse la información sin necesidad de saber del otro lado de la solicitud web qué es lo que hay, en qué está programado. Está programado en JavaScript con Node.js, está programado en PHP, no nos interesa. Lo que nos interesa es que eso ofrece un servicio. Yo lo único que necesito es conocer la URL para pasarle el parámetro y obtener el resultado codificado de esta forma y utilizarlo en mi sistema. ¿Bien? Bueno, para terminar de cerrar esta idea básica, lo que vamos a hacer es codificar este método con base de datos y programar un cliente de web service en C# y proponerle a ustedes que lo programen en NetBeans, para que vean que tanto de Java como de .NET van a poder consumir ese servicio web XML. Bien, manos a la obra. Arranquemos con completar este web service. Voy a agregar a este proyecto un nuevo elemento en la carpeta de datos, base de datos SQL Server. Bien. Entonces, nos va a decir que la base de datos va a ir a parar a la carpeta ASP.NET. Esto ya lo vimos. Entonces, en nuestro sitio web, dentro de la carpeta AppData se va a ubicar esa base de datos que acabamos de agregar. Bien. Vamos a ir al explorador de servidores. Si la base de datos está en la nube, iríamos por acá. Si es local, vamos por acá. Y vamos a abrir una nueva consulta. Bien. La consulta que voy a abrir va a ser create table
quit varchar de 11, nombre varchar de 100, y nada más. Not null, primary key. Bueno, y aunque no hace falta, es una buena práctica de programación de que todas las tablas tengan una columna ID, una clave primaria autoincremental. Vamos a ponerla, va a ser entera, not null, primary key, identity. Entonces, esta va a ser la definición de mi tabla. Y le voy a agregar un par de datos. Bueno, me falta el nombre, beneficiarios, IFE. Y vamos a agregar un par de datos de prueba. Ya les paso por el chat este pequeño script, así lo pueden reproducir ustedes en su entorno. Bien, ya tenemos la base, vamos a probar. Ahí están nuestras filas. Bueno, les paso por el chat. Así lo pueden reproducir. Bien, entonces ya tenemos un sitio web, una base de datos y un web service. Propósito del web service: brindar una operación que acceda a la base de datos de la empresa, en este caso del organismo ANSES, la consulte para saber si una persona cobra o no cobra el plan social, y devuelva ese resultado para que otro sistema, por ejemplo los sistemas de los bancos, los sistemas de la casa de cambio, puedan controlar esta información antes de venderles dólares. ¿Bien? ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí adentro? Lo que vimos en clases anteriores. Crear un SQL Connection, un SQL Statement, un SQL Data Reader y leer los resultados. Esa es la opción 1, primera clase de base de datos. ¿Bien? Segunda opción, habíamos dicho, crear un objeto Data Adapter. Con ese objeto Data Adapter traer la tabla a un dataset, ver si en ese dataset está el quit buscado y devolver el resultado de la operación. ¿Bien? Como la clase de hoy es dataset tipado, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con dataset tipados para hacer la consulta esta a la base de datos. ¿Bien? Entonces, acá viene lo nuevo. Vamos a agregar a este proyecto un nuevo elemento. Y de la sección datos, vamos a buscar el elemento llamado conjunto de datos o datasets. ¿Bien? Ponele el nombre que quieran y lo vamos a agregar al proyecto. ¿Bien? Observen que el área de trabajo de nuestro dataset
aparece como un área de trabajo en la cual voy a poder crear un diagrama, si quisiéramos, con la información contenida en nuestra base de datos. ¿Bien? Lo podríamos hacer de esa forma, o podemos simplemente arrastrar nuestras tablas del explorador de servidores al área de trabajo de nuestro dataset. Bien. Cuando yo haga clic en guardar los cambios y guardar, ¿qué es lo que hizo Visual Studio? Generó código para la estructura de la clase dataset1, generó código para la estructura de la clase datatable beneficiarios IFE, creó código para la estructura del objeto beneficiarios table adapter. O sea, con el simple paso de agregar el dataset y arrastrar la tabla al dataset, ya Visual Studio me creó código para 3 clases nuevas. Repito, la clase del dataset, la clase del data table y la clase del table adapter que vemos acá. Bien. Si yo hubiera tenido acá varias tablas y hubiera arrastrado todas las tablas al área de trabajo, se hubiera generado código para un dataset y por cada tabla agregada se hubiera generado código para un data table y para un table adapter. ¿Bien? Y si hubiera claves foráneas entre las tablas, en este diagrama se mostrarían las relaciones entre data tables. O sea que este diagrama quedaría parecido a un diagrama de base de datos o un diagrama entidad de relación. ¿Bien? Entonces, hasta acá hablé mucho, pero lo único que hice fue arrastrar la tabla al área de trabajo del dataset. ¿Bien? Voy a ir acá a mi web service y voy a instanciar el dataset de la siguiente forma. New dataset 1. Acabo de instanciar un dataset. Nuestro dataset 1. ¿De qué se diferencia este dataset con el dataset que vimos en la clase pasada? Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada, si nosotros queríamos acceder a una tabla del dataset, ¿qué hacíamos? Dataset.table sub 0, por ejemplo. O la clase pasada hacíamos dataset.tabla sub beneficiarios IFE, por ejemplo. Y de esa forma accedíamos a alguna de todas las tablas que estaban dentro de ese dataset. ¿Bien? Como este dataset es un dataset tipado, la primera diferencia que veo es que cuando hago dataset punto, voy a ver que tenemos acá tables, punto, bueno, dentro del dataset tenemos ya una propiedad de nombre beneficiarios IFE. ¿Bien? Que eso ya representa nuestro data table. Cuando yo quiera hacer referencia a la tabla beneficiarios IFE del dataset, ya lo tengo como propiedad. No tengo que acceder por posición o por string. ¿Bien? En otras palabras, se generó una subclase de dataset donde el data table es un atributo de esa clase. En otras palabras, al trabajar con dataset tipados, la primera gran ventaja que tenemos es esa, que el dataset me va a completar automáticamente el nombre de la tabla. Y cuando acceda a una fila, por ejemplo, accedo a la fila 0 de ese dataset,
Vamos a ver que también cuando accedamos a las filas del dataset, el nombre de las columnas también van a estar como propiedad, lo cual va a simplificar el acceso, ya no por posición ni por un string, sino por el nombre de la columna. ¿Ya? ¿Cómo haríamos para llenar este dataset? Crearíamos el objeto beneficiarios IFE, table adapt, igual a new, acá estamos instanciando el table adapt. Este table adapter que acabo de instanciar ya tiene programado los select command, insert command, update command, delete command, todos los comandos necesarios para trabajar con la tabla de beneficiarios. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera agregar un nuevo beneficiario, sería así de simple el código. Nombre del adaptador, punto, insert, y los parámetros. O sea, con este código tan simple, acá es comillas doble, con este código tan simple estaríamos agregando un nuevo beneficiario. Bien. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros trabajamos con dataset y agregamos la tabla del explorador al área de trabajo del dataset, se está generando todo el código para nuestro table adapter, que recordemos es quien trae los datos de la tabla al dataset y quien posteriormente va a llevar los cambios de la tabla del dataset de vuelta a la tabla original. O sea, que es el que tiene que saber hacer el select, el insert, el update y el delete sobre la tabla. ¿Bien? ¿Qué nos hemos ahorrado ahora al trabajar con dataset tipados? No hemos ahorrado tener que generar nosotros los comandos de select, insert, update y delete. Se generaron automáticamente. ¿Bien? O sea, una gran ventaja. Lo que vamos a hacer ahora es probar con un nuevo método. Public void, public dataset 1, obtener tabla completa. Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es utilizar nuestro adaptador para traer todas las filas de la tabla y depositarlos en nuestro dataset. En la tabla beneficiarios. Y este web server lo que va a hacer es devolvernos el dataset completo. Bien. En el último minuto que nos queda vamos a probar este código y en la siguiente sesión vamos a comentar qué es lo que hicimos en estas 3 líneas de código. Bien. Nos volvemos a conectar.